Buenos días a todos. Soy Luis Fernando Sanabria, gerente general de Fundación Paraguaya. Queremos empezar este contacto con el fundador de la fundación, el doctor Martín Burg, que se encuentra en Davos participando del Foro Económico Mundial. Queremos agradecer este espacio de colaboración organizado por los Global Shapers y la Fundación Paraguaya. Y queremos pedirle a Martín, quien, como ya mencioné, fundador de Fundación Paraguaya, de Teach a Man to Fish y otras organizaciones en nuestro país, y también miembro del Consejo de Administración de la Fundación Schwab, que es la organización hermana del Foro Económico Mundial, que nos comente un poco sobre el foro, cómo se está desarrollando, cuáles son las tendencias mundiales en aspectos económicos y sociales, en fin, todo lo que está pasando esta semana en Davos. A todos los que tengan preguntas, les pido que por favor las escriban en el chat, que al terminar su presentación, Martín va a estar respondiendo dichas preguntas. Así es que sin más introducción, vamos contigo, Martín. Buen día. Buenos días, Luis Fernando. Buenos días a toda la gente que está conectada. Realmente es un momento muy interesante aquí desde los Alpes suizos. Davos es un pequeño pueblo donde una vez al año se juntan 3.000 líderes mundiales, principalmente del sector privado, pero cada vez más jefes de Estado, presidentes, príncipes, reyes y también emprendedores sociales y activistas sociales. Este año aquí se está celebrando el 50 aniversario de la creación del Foro Económico Mundial y realmente acá acaban de conceptualizar lo que es la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial tuvo que ver con el vapor. La segunda revolución industrial tuvo que ver con las líneas de ensamblaje. La tercera revolución industrial tuvo que ver con Internet y las computadoras. Pero la cuarta revolución industrial ya tiene que ver con cosas como vehículos autónomos, chips subcutáneos que la gente se pone para atender enfermedades, y todo el tema de la inteligencia artificial. Y todo el mundo se da cuenta de que estamos entrando en un mundo muy complejo, lleno de oportunidades, pero también lleno de peligros para la humanidad. Acá el cambio climático les tiene muy, pero muy preocupados a las autoridades del mundo. Saben que el fuego de las Amazonas, el fuego del Chaco y el fuego de Australia están interconectados, de que el calentamiento global está haciendo que suba el nivel de los ríos y de los océanos, lo cual significa que muchísimas ciudades en el mundo van a sufrir inundaciones y grandes desplazamientos de inmigrantes y de refugiados. O sea que aquí se está trabajando en muchísimos temas económicos, sociales, ambientales. Y para nosotros de la Fundación Paraguaya es realmente una oportunidad de plantear el caso de un país pobre como Paraguay que necesita salir adelante. Y también, por suerte, se nos acerca mucha gente a preguntarnos sobre los modelos de la Fundación Paraguaya, particularmente el de las escuelas agrícolas y el semáforo de eliminación de pobreza. Así que estoy muy contento de comunicarme con los Global Shapers y con los otros emprendedores sociales que están en esta llamada. Me gustaría mucho entablar un diálogo con ustedes, que me puedan preguntar lo que les preocupa o que me puedan cuestionar lo que no les gusta, para tener este diálogo que ojalá que pueda ser muy,
muy propenso. Davos es un tema que captura la imaginación porque vienen muchas personas interesantes. Ayer me crucé con Greta y a la media hora me crucé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y anteanoche me tocó estar con el presidente de Ecuador y anoche con el presidente de Colombia y el fundador de Salesforce. Así que, y hoy no le pude ver a Guaidó, el presidente de Venezuela, porque tenía una reunión con el vicepresidente de Nestlé, que quiere hacer un gran encuentro de juventud de Mercosur en Paraguay. Así que realmente es un encuentro muy interesante donde, por definición, se trata de lo último que hay en robótica, lo último que hay en océanos, lo último que hay en drones, lo último que hay en la vida en el espacio, lo último que hay en los océanos y, en fin, en todo lo que hay. Así que es realmente para una persona curiosa, es un lugar maravilloso. Les invito a que entren a la página web del Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, que es un tesoro de información. Así que con esto les saludo y me quedo a disposición de cualquier pregunta que me quieran hacer. Martín, para los que no estamos tan familiarizados con el web, ¿qué es el foro? ¿En qué consiste? ¿Quiénes participan? ¿Cuáles son los temas que se abordan? ¿Qué es Davos? ¿Es una ciudad grande, pequeña? Bueno, las ciudades más importantes de Suiza son la capital, que es Berna, pero las ciudades más importantes son Zúrich y Ginebra. Como ustedes saben, Suiza es un país neutral que no está en la Unión Europea, pero que sí tiene un diálogo muy, muy importante. Y el Foro Económico Mundial es un encuentro de líderes. Se llama World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, porque originalmente el foro estaba concentrado en la capacitación de los líderes empresariales. Cuando se fundó el Foro Económico Mundial, el premio Nobel de Economía se le dio a un economista famoso llamado Milton Friedman. Y Milton Friedman decía que el negocio de los negocios es el negocio. Él decía que el único imperativo moral era de que las empresas maximicen sus utilidades. Y justo en esa época, Klaus Schwab, un profesor de la universidad alemán, pero que trabajaba acá en Suiza, dijo, no, el objetivo de las empresas no es maximizar las utilidades para los accionistas, sino maximizar los resultados para la sociedad, para todos los que están, los dueños de las acciones, pero también los obreros, también los vecinos, también las comunidades y también el medio ambiente. Entonces, ellos hablan de los famosos stakeholders versus shareholders, es decir, partes interesadas versus accionistas. Y ese es un debate que hoy tomó cuerpo. Y el Foro Económico Mundial entonces es un encuentro de líderes empresariales que a su vez invitan a líderes políticos y a líderes sociales y ambientales a hablar sobre el futuro del mundo y cómo podemos hacer de que todos en América Latina, en África, en Asia, en Oceanía, en Europa y en Estados Unidos se beneficien con mayor igualdad de oportunidades. Y dentro de esos líderes mundiales, ¿tenemos representación? ¿Hay paraguayos, empresarios o políticos participando? Del Paraguay, yo soy la única persona invitada. Estoy viniendo aquí hace 14 años. Primero, en el año 2005, nos dieron un premio por el trabajo de Fundación Paraguaya, pero hace 3 años nos invitaron a ya estar en la junta directiva acá del
del Foro Económico Mundial en lo que a emprendedurismo social se refiere. Y lastimosamente no hay otra gente del Paraguay, y la gente del gobierno paraguayo no cree, por lo visto, de que este es un ambiente donde puede hacer buenos contactos para atraer inversiones al Paraguay y para resolver los problemas que tenemos en el Paraguay. Aquí en el Foro Económico Mundial se trata lo último que hay en educación, lo último que hay en agricultura, lo último que hay en transporte público, lo último que haya en recuperación de lagos, lo último que hay en inundaciones. O sea que este es un tesoro de información y de contactos que real y honestamente quieren colaborar. El país que se destaca, el país pobre que se destaca en su ansia de salir adelante, por ejemplo, es Ruanda en África, que está siguiendo un modelo similar al modelo de Singapur en Asia. Costa Rica también está muy bien conceptualizado, porque son países que han adoptado y han incorporado nuevas tecnologías y nuevas maneras de entender los problemas. O sea, Estonia, un país pequeño en Europa, es prácticamente un país que ha logrado hacer desaparecer la corrupción porque han digitalizado todo el gobierno, y entonces hay perfecta trazabilidad de la última compra, del último gasto y de la última gestión del gobierno a nivel local, departamental y nacional. Esos son ejemplos que nosotros podemos utilizar y aprender, ¿no? Es decir, que estos temas mundiales son igualmente válidos para nuestro país. Nosotros vivimos en el mismo planeta, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de estos temas para Paraguay? Bueno, Paraguay está teniendo un récord latinoamericano de deforestación. Nosotros no estamos calculando el impacto de la deforestación que se está haciendo en el Paraguay. Justamente acá se está lanzando una campaña de reforestación masiva en el mundo, y los empresarios se están comprometiendo a la plantación de 1 trillón de árboles. Paraguay podría perfectamente bien acceder a esos recursos para hacer reforestación, pero tiene que venir a la mesa y tiene que ponerse a conversar con la gente. Hay países que han resuelto el problema de sus lagos, y nosotros tenemos un problema en el lago Ipacaraí en Paraguay que perfectamente bien pudiera recibir asistencia técnica gratuita de empresas industriales, de empresas químicas y de empresas industriales. El tema educativo en el Paraguay, estamos también entre uno de los últimos países en los exámenes de PISA, pero acá está el alcalde de Shanghái, en China, que es número 1 en PISA. Y hay gente de todo el mundo que perfectamente nos podría ayudar en hacer una reforma del sistema educativo paraguayo. Y así sucesivamente. La gente le quiere a Paraguay. La gente le quiere a Paraguay, la gente respeta que Paraguay ha estado creciendo en los últimos años, pero le preocupa de que siga habiendo tanta pobreza en el Paraguay, y no entienden cómo es que seguimos creciendo y eso no se traduce necesariamente en la superación de la pobreza y en la superación de los niveles educativos de nuestra juventud. Qué interesante, pero así como nosotros tenemos mucho que aprender, también estamos llevando propuestas paraguayas, ¿no? Sí, a mí me toca esa parte de mucho orgullo, porque llevamos 2 innovaciones, 2 inventos, por así decirlo, que se han desarrollado en Fundación Paraguaya en los últimos años, que son las escuelas agrícolas autosuficientes y el tema de eliminación de pobreza. Esta mañana, hace media hora, hablé con el vicepresidente de Nestlé para América Latina, y me confirmó que quieren llevar el semáforo de eliminación de pobreza para pequeños productores
de cacao en Ecuador y pequeños productores de café en Colombia. Entonces, esa es una gran noticia para Colombia, para Ecuador, pero también para Paraguay, donde vamos a poder llevar técnicos paraguayos al exterior y recibir agricultores y gente del gobierno de Colombia y de Ecuador. Ese es un ejemplo de lo que pasó hoy, pero todos los días hay novedades en cuanto a comercio justo, en cuanto a logística, en cuanto a cadenas de valor. Y tenemos que entender de que aunque nosotros querramos vivir en el Paraguay, no somos una isla. Estamos relacionados, pero hay soluciones. O sea, si Japón nos vende autos usados y nosotros compramos autos usados por razones económicas, tenemos que hablar con Japón de que nos ayude a que esos autos chileré no sean tan contaminantes, porque entonces ellos están limpiando su atmósfera, nosotros estamos ensuciando la nuestra, pero al final se junta todo. Nosotros hace poco en Paraguay estuvimos recibiendo el humo del fuego de Australia. Así que, pero es cuestión de aprender a dialogar incluso con gente que no piensa como nosotros y que no está de acuerdo con nosotros, pero aprender a dialogar, aprender a escuchar y aprender a aprender cosas que no creemos que puedan tener impacto, pero que sí lo tienen en nuestro querido Paraguay. Qué interesante. Les recuerdo a todos que el chat está disponible para sus preguntas. En la medida que las vayan formulando, Martín las va a ir leyendo y respondiendo. Martín, vos sos parte del Consejo de Administración de la Fundación Schwab. ¿Cuál es la Fundación Schwab lo mismo que el Foro Económico Mundial? ¿Tienen el mismo fundador? ¿Cómo funciona eso? Sí, Klaus Schwab es el fundador del Foro Económico Mundial y él hizo, además de manejar el Foro Económico Mundial, su propia fundación para impulsar reformas sociales. Entonces, ha buscado 300 líderes sociales, adolescentes, global shapers hasta los 30 años, young global leaders hasta los 45 y después gente mayor que están metidos en reforma de salud, de educación, de medio ambiente, de transporte, de vivienda, de todos. Y realmente están en lo último. O sea que el Foro Económico Mundial, por ejemplo, hay un oculista de Nueva York que se llama Jordan Casalow, que descubrió una manera barata de acceder a anteojos para la gente pobre del mundo. Se dio cuenta de que la gente humilde tiene mucho miedo en usar un anteojo sin consultar con los oculistas. Lo que sí que este emprendedor social de Nueva York hizo una alianza con todos los fabricantes de anteojos del mundo, Ray-Ban y toda la otra, y están en una campaña de permitir el acceso a anteojos y mejorar la visión a 850 millones de personas en todo el mundo. Ese es un emprendedor social. Hay otro emprendedor social con quien estuve esta mañana desayunando, que desarrolló un sistema de luz solar para llegar a 100 millones de personas viviendo en lugares de África y Asia donde no hay electricidad. En Paraguay nosotros nos olvidamos de que tenemos electricidad, pero hay muchísimos países en África y en Asia de que oscurece y se acabó la luz. Y los chicos entonces tienen grandes problemas para leer y hacer sus deberes y sus tareas de noche. Entonces, el Foro Económico Mundial está abierto a recibir a activistas sociales y a emprendedores sociales a que venga a escuchar lo que dice la industria, pero también hablar con la industria. Y se juntan, por ejemplo, el actor de cine Matt Damon
adoptó un programa de un emprendedor social que está metido en el tema de pozos de agua potable en África y está tratando de ayudar y logró el año pasado que el Bank of America le otorgue una línea de crédito de 150 millones de dólares para permitir que se hagan juntas de agua y juntas de saneamiento rural para África. O sea que hay muchísimas oportunidades para traer recursos a Paraguay, pero también de aprender lo que se está haciendo en otros lados. Aquí me pregunta Santiago que cómo se ve en el Foro Económico Mundial el manejo de la guerra comercial o la guerra política que hay entre Estados Unidos y China y ahora la crisis que hay entre Estados Unidos e Irán. De eso se habla acá. Entonces, acá vino gente del Vaticano, hay gente del gobierno chino y hay foros y reuniones públicas, pero también hay encuentros privados entre los chinos y los norteamericanos para reducir la tensión y resolver este problema de la guerra comercial que tanto nos está afectando a todo el mundo. Y con respecto a Irán, a última hora los iraníes no vinieron, pero hay representación aquí de el gobierno del Líbano, hay representación de Irak y entonces de una manera u otra Hezbollah, que es una organización libanesa que tiene gran arraigo con el pueblo, pero que también tiene militantes violentos, puedan conversar con intermediación de Noruega, con intermediación de Suecia, con intermediación del Vaticano, para tratar de reducir las tensiones. Acá pregunta Jan, el tema de la desigualdad. Es el gran tema de la desigualdad. Y el debate que hay sobre desigualdad, Jan, es si el problema de la desigualdad es igualdad de oportunidades o igualdad de resultados. Hay un sector de gente que dice todos los niños tienen que tener el mismo nivel de educación a los 4 años. Y hay otra gente que dice, con un enfoque de derechos humanos, todo adulto tiene que tener vivienda, sea como sea, para poder tener una familia. O sea, igualdad de resultados. Y es un gran tema porque ellos se dan cuenta que es una verdadera vergüenza que los 100 millonarios más grandes del mundo sean propietarios de más de la mitad del planeta. Es una verdadera vergüenza de cómo se acumula el capital. Aquí Mirta está llamando de Ciudad del Este el tema de la globalización. Y bueno, y el tema de las universidades, aquí hay una gran presencia de universidades, de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, Harvard, Columbia, Stanford, también las universidades de Inglaterra, Oxford, Cambridge y el London School of Economics, y también las universidades chinas y de India, que son muy, muy prestigiosas. Ellos están disponibles para prestar asistencia técnica y ayudar a un país como Paraguay a cómo se alcanza el rigor académico y los niveles. Acá Rafael Carsten está saludando. Mira, Rafael es un gran amante de la reforestación y le estaba mencionando Rafael de que aquí se lanzó una iniciativa gigantesca de reforestación, pero gigantesca. Yo no sé cómo van a hacer, si van a hacer con drones o si van a hacer, porque justamente me estaban preguntando si ellos van a entrar a propiedades del gobierno o propiedades privadas para reforestar. Aquí los países ricos son los que más contaminan el ambiente. Mi opinión personal es que si ellos quieren que no se queme las Amazonas, tienen que pagarle a la gente en el Brasil a que no queme su bosque, porque si no, Brasil está haciendo un servicio ambiental para el planeta y se benefician los ricos. Esa es mi opinión personal. No sé si hay alguien más que tenga preguntas o me quiera hacer una consulta. Señor. Hola Martín, tengo una consulta. Soy estudiante paraguayo en Milán. Quería consultarte que
si puedes comentar un poco de lo último en educación, de lo que se está hablando en el WEF, en el Economic Forum, y quería consultar si es que de alguna manera lo que estás escuchando, las ideas, se pueden aplicar para potenciar el trabajo de Fundación Paraguaya o mismo en Sí, educación mira, acá del el país. tema de la digitalización es el tema de la educación. Aquí yo recuerdo hace 15 años vino un profesor universitario norteamericano de apellido Negroponte y propuse, yo estuve en esa reunión cuando propuso una computadora por niño. Esa iniciativa fue aceptada por muchos, pero también criticada por muchos, porque el énfasis de ese modelo era en una computadora de plástico irrompible para los niños. Y había otra gente, otras empresas que decían, no, que cada uno pueda tener la computadora que quiera, no es tanto el objeto, sino lo que hay adentro. Pero en definitivamente, Fabricio, eh, aquí está toda la gente de la reforma de la educación y ellos están muy interesados que venga el gobierno, pero si el gobierno paraguayo no viene, acá no hay ministro de Educación de Paraguay, no vino la ministra de Industria, no vino el presidente de la República, no vino el canciller, no vino el ministro de Agricultura. Bueno, y entonces se pierden las oportunidades. Esa es mi manera de ver. Pero sí viene el presidente de Venezuela, se escapó de Venezuela para venir acá. El presidente de Colombia, el presidente de Ecuador, como así muchos presidentes, el presidente de Ghana, hay muchas. Y ellos vienen y se sientan con los industriales y consiguen que se establezcan laboratorios y fábricas en sus países. Esa es la idea, pues. Aquí Diego está diciendo, el tema de los endeudamientos de los países no es problema. Una cosa muy interesante que el capital no es el recurso escaso aquí. Incluso se le preguntó el año pasado al fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, si qué iba a pasar con el comunismo y con el socialismo ahora que está la cuarta revolución industrial. Y él dijo, comunismo y socialismo está basado en un concepto ya anticuado de que el capital es el recurso escaso. Ahora el talento humano es el recurso escaso y los países que logran atraer talento van a ser los que ganan y los países que expulsan su talento van a ser los que pierdan. Así que el endeudamiento no es problema. Todo el mundo habla de Argentina, se agarran la cabeza y dicen qué va a hacer Argentina con su deuda porque siguen endeudándose. En ese caso, admiran mucho y respetan el Paraguay por su bajo nivel de endeudamiento y por su disciplina fiscal. Y bueno, todos sabemos que no tenemos deuda, pero no tenemos hospitales de buena calidad. Argentina tiene deuda y tiene mejores hospitales que Paraguay. No sé, deberíamos hacer un debate en el Paraguay sobre eso. Pero de todas maneras, todo el mundo sabe de que la inversión privada principalmente o híbrida es el futuro y los capitales están buscando no solamente retorno a la inversión, sino retorno social a la inversión. Es decir, hoy en día una fábrica de ropa que se establezca en Bangladesh para hacer las camisas polo, se tiene que preocupar de que si bien dan mucho empleo, la empresa de ropa es la más contaminante y también tienen un impacto social muy importante. Así que esos son los debates y nosotros, mira, podríamos hacer en Paraguay un mini Davos y traer la agenda y discutir localmente cómo está la industria, cómo está el consumo en el Paraguay, la energía, la economía digital, la energía, el sistema financiero, la movilidad social, la salud, la gobernabilidad, la ciberseguridad,
todos estos temas que se están tocando acá, podremos continuar el debate en el Paraguay. Las Naciones Unidas están muy presentes. Acá están todos los capos de las Naciones Unidas y de todos los organismos internacionales, de todos. Toditos están acá. Organización Internacional del Trabajo, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia de Energía Atómica, la Agencia de los Océanos. Todos están acá preocupados por los desafíos que hay y la meta del 2030 que ya llega, y hay algunas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Nación Unida que no se va a llegar. Paraguay, por ejemplo, no va a llegar y nadie sabe quién está a cargo, cómo se puede hacer con todo eso, ¿no? Martín, hay críticas o menciones de que Davos es una reunión de élites. ¿Hay, vos dirías, sectores no incluidos? ¿Quién está faltando en Davos para que realmente sea más abarcante? Sí, la verdad es que es una reunión de élite. Acá vienen las empresas top del mundo. Así que es una reunión de élite. Pero el Foro Económico Mundial se reúne todos los enero en Davos. Después se hace un Foro Económico Mundial regional en Medio Oriente. Después pasa en abril, va a ser en Sao Paulo. Después se hace en África. Después se hace en India. Después se hace en China. En junio va a ser en China. También ya han invitado a Fundación Paraguaya para hablar con el gobierno chino, el Partido Comunista Chino, para ver el modelo de pobreza, de eliminación de pobreza que está fomentando Paraguay. Y eso va rotando, o sea que pero hay críticas. Recordarán ustedes que antes habían manifestaciones acá. Ahora todos los manifestantes han sido invitados. Los ambientalistas están invitados. Greta se le recibe como celebridad. La gente que quiere hacer reforma al sistema financiero se le recibe. O sea que el Foro Económico Mundial siempre ha sido bastante abierto a eso. Evidentemente están los millonarios y eso siempre causa mucha roncha, pero se dan cuenta, salvo algunos, por ejemplo, la industria del petróleo no quiere cambiar. Y ellos no quieren cambiar y hay otras tecnologías que están compitiendo con ellos, pero ellos no quieren acá el tema es descarbonizar el mundo y que sea neutral en emisiones de carbono. Y hay muchas empresas que están queriendo ser neutrales, es decir, capturan el equivalente de lo que lanzan a la atmósfera, pero menos las empresas petroleras. Esos son los grandes. Ellos dicen no se va a poder sustituir y en eso estamos, ¿no? Hablando de manifestaciones, Jan preguntaba antes con respecto a las manifestaciones masivas en Francia, Hong Kong, Chile, Colombia, cada uno particular y en distintos contextos. ¿Se habla de esto? ¿Se está viendo si hay algún patrón? Están desesperados, porque no saben cómo es que pasó. O sea, la métrica que se está usando en Chile, en Colombia, en Hong Kong, en Líbano, en Irak, los gobiernos no saben lo que piensa el pueblo. Entonces, en Chile, por ejemplo, esta es mi opinión, se medía el bienestar ciudadano por el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto, o sea, la economía chilena dividida por la población y ese promedio que iba subiendo en la medida que la economía iba subiendo, pero había sido que todos los chilenos estaban descontentos y el gobierno no tenía idea. Entonces, se necesita una nueva manera de escuchar el dolor del planeta y escuchar el dolor de la gente. Y los gobiernos tienen instrumentos, tienen termómetros obsoletos. Entonces creen de que acá el salario mínimo es la solución y no es la solución. O sea que, y los gobiernos, hay gobiernos que son más abiertos y hay otros gobiernos que son muy orgullosos y no quieren escuchar. Así que
con lo que dice Jan acá, es una verdadera lástima que la gente del gobierno paraguayo no esté. Se me acercó la gente del foro y me dijo, le hemos mandado cartas y correo electrónico y no nos contestan. No nos contestan. O sea, es el único país de América Latina que no quiere venir al Foro Económico Mundial. Entonces, yo no sé qué decirle, me da un poco de vergüenza ajena, pero esa es la verdad y hay que decir la verdad. Paraguay no puede estar ausente de un foro donde están los recursos intelectuales o los recursos económicos o los recursos tecnológicos que necesita nuestra gente para salir de la pobreza en que vive nuestro país, ¿no? Y el sector privado paraguayo también ausente, Martín. Totalmente ausente. Totalmente ausente, no están acá. Hay muchos empresarios, me reuní con empresarios de México, con empresarios de Colombia, con empresarios de Panamá, con empresarios de Brasil, con empresarios de Chile, de Argentina, de todos lados, menos Paraguay. Así que es una llamada de atención, pero yo trato de ir ahí a hablar en nombre porque como sé más o menos lo que pasa en Paraguay, trato de explicar los problemas y las dificultades que tenemos, pero no es lo mismo. Acá sí está Cargill, ADN, las grandes empresas sojeras mundiales están acá, pero no es lo mismo que venga una multinacional que tiene presencia en Paraguay, que vengan empresarios paraguayos locales, ¿no? Y hablando de temas ya más regionales, obviamente se habló, como mencionaste, de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero el tema Venezuela, el tema Chile, ¿son también objeto de discusión? Son muchísimos temas. Anoche hubo una cena latinoamericana donde el presidente Iván Duque de Colombia criticó seriamente porque hay 1.500.000 venezolanos refugiados en Colombia. Y me contó el canciller de Ecuador, José Valencia, de que hay 450.000 refugiados venezolanos en Ecuador. Y es un gran desafío de darle alojamiento, vivienda, trabajo, asistencia social, hospitales, escuelas a esta invasión de inmigrantes que tienen grandes necesidades debido a la dictadura de Maduro y que no hay camino. O sea que hay una gran... están muy preocupados por lo de Venezuela, también muy preocupados por lo que está pasando en Chile, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Colombia, están muy preocupados por lo que pasa en las Amazonas, están muy preocupados por las migraciones de los centroamericanos a Estados Unidos. O sea que es un tema muy preocupante. Y se habla, acá las 3.000 personas que están en el Foro Económico Mundial en Davos, hay como, por día, hay 100 o 200 encuentros, muchísimas salas de reuniones, hay reuniones plenarias donde entran 1.500 personas, pero después hay, tanto en el centro de convenciones como en los diferentes hoteles de la ciudad, hay reuniones que comienzan a las 7 de la mañana y van hasta las 11 de la noche todos los días durante esta semana. Hay una pregunta de Mirta Martín sobre cómo se puede reducir la desigualdad en Paraguay. Sí, estoy viendo acá la pregunta de Mirta. En mi opinión, tiene que ser a través de la educación y de la salud. Que no importa dónde nazca una niña o un niño paraguayo, si nace en Peña Hermosa, en Igatimí o en San Lorenzo, tiene que poder ir a una escuela de alto nivel. La misma escuela de Concepción tiene que ser de Coronel Oviedo y tiene que ser de Asunción. Esa es la igualdad de oportunidades, porque sabemos muy bien que una niña que va a una escuela donde no hay internet, donde no hay libros, donde no hay docentes capacitados, para cuando tiene 10 años ya no tiene más los conocimientos. Es una
injusticia enorme la que hay en nuestro país por la falta de igualdad de educación. Por supuesto, el tema también de salud, la expectativa de vida de la gente educada en el Paraguay es mayor que la de la gente no educada. Entonces, esa es mi idea de cómo fomentar la igualdad en el Paraguay. Hay un famoso dicho de un presidente de la Universidad de Harvard de Estados Unidos que dice, si ustedes creen que la educación es cara, prueben la ignorancia. Y se nota en Paraguay que el rendimiento por hectárea de un agricultor paraguayo que no tuvo la oportunidad de acudir a una buena escuela es muy inferior a la de un agricultor chileno que fue a una escuela mejor. Eso sencillamente el tema. El tema de la desigualdad es, y obviamente tener un sistema de impuestos progresivo, de tal manera que la gente que gana más dinero pague más. En el Paraguay todavía tenemos que todos los que pagan impuesto a la renta pagan 10%, con grandes descuentos. Entonces vos tenés los millonarios de Paraguay que pagan el mismo impuesto de 10%, y eso no puede ser. Eso tiene que ser una escala progresiva a más ingreso, más impuesto, para reducir la desigualdad, pero también para dar oportunidad a la gente que está en la base de la pirámide poblacional y que no tiene acceso. Todos conocemos, porque el trabajo que hace la Fundación trabajábamos con 150.000 jóvenes en los 7.000 colegios de Paraguay y con 70.000 microempresas, y sabemos perfectamente bien la falta y la falta de igualdad que tiene una San Juan de Pomuceno en Caazapá, o de Belén en Concepción, o de Pilar en Ñembucú. Es realmente una tragedia lo que pasa en el Paraguay, y lastimosamente parece que tenemos poca capacidad de reacción. El Foro Económico Mundial también mide la temperatura de la competitividad de los países, ¿verdad? Sí, el Foro Económico Mundial produce como 10 o 15 informes mundiales. Un informe es sobre igualdad de género. Están muy preocupados sobre la igualdad de la mujer. Hay otro, y entonces califican a los países donde las mujeres son más respetadas que en otros lugares. Otro de los informes más famosos que tiene que ver con el informe de competitividad. Es decir, cuáles son los mejores países para atraer inversiones. Como una guía, por ejemplo, la empresa de calzados deportivos Nike o Adidas, si quiere hacer una nueva fábrica, ¿dónde va? ¿Va a India, a Bangladesh, a Sudáfrica, a Nigeria, a México, a Brasil o a Paraguay? Va a ir donde va a tener personal calificado, reglas del juego claras, un sistema judicial independiente, y eso se califica y se hace un agregado que es un ranking de competitividad. Creo que el primer país de competitividad es, si no Alemania, Finlandia o Suecia, y nosotros estamos más o menos a la mitad. A la Fundación Paraguaya se le ha invitado a hacer las encuestas con los empresarios paraguayos, y lo estamos haciendo, con muchos empresarios paraguayos. Hay muchos que no nos contestan la encuesta, lo cual nos crea una serie de problemas. Acá Ramón pregunta sobre el panfleto de las Naciones Unidas y el objetivo del 2030. Estoy de acuerdo, hay grandes problemas, y las Naciones Unidas, que lastimosamente no es otra cosa que el conjunto de los gobiernos, a veces vive alejado de la realidad. Nosotros estamos acercándonos más y más a la Oficina de Naciones Unidas en el Paraguay, pero sigue teniendo un gran problema, ¿no?
Martín, estamos casi al cierre de nuestra llamada. Nos gustaría pedirte tus conclusiones y lo que rescatás de la versión de este año del Foro Económico Mundial. Bueno, muchas gracias. Un placer estar en contacto con todos. Lo que rescato es de que el tema de calentamiento global es un tema cada vez más preocupante. Lo que pasó en el Paraguay este año, tuvimos 3 catástrofes ambientales. Tuvimos una catástrofe de las inundaciones que crearon tantos problemas con los damnificados. Tuvimos otra catástrofe con la sequía del río Paraguay, que yo nunca vi que el río Paraguay haya bajado a 1 metro de profundidad. Y después tuvimos los incendios en el Chaco. Y para ninguna de esas 3 catástrofes teníamos un país preparado. Todo el mundo está haciendo algunos esfuerzos, pero como que no hay un plan de emergencia instalado y el gobierno no sabe bien por qué bajó el río y por qué subió el río, ni cuál es el impacto de la deforestación o de la quema del Chaco. Así que es una oportunidad de acercarnos al Foro Económico Mundial y pedirle asistencia técnica y con mucho gusto nos van a mostrar quiénes son los campeones y los expertos en eso y nos van a indicar el camino. Así que el gran tema acá tiene que ver con el tema ambiental. ¿Por qué? Porque ya les empieza a apurar a las empresas. Las empresas van a perder muchísimo dinero si continúa este tema. Y la industria del plástico está muy, muy preocupada. Había sido de que el problema del plástico no son solamente las botellas de plástico que andan flotando por ahí en el océano, sino son los microchips de plástico que están en la atmósfera, que nadie ve. Y 30% de esos microchips de plástico son el resultado de las llantas de los automóviles, que están flotando en el aire. Yo no sabía que las llantas de los automóviles, al desgastarse, se pulverizaban en unos plásticos que estamos respirando. El otro tema tiene que ver con la guerra comercial con Estados Unidos, pero la verdad es que los empresarios acá están muy contentos con Donald Trump. Esa es la verdad, porque justo coincide la presidencia de Donald Trump con un auge de la rentabilidad de las empresas en el mercado de capitales de Nueva York. O sea que hay mucho optimismo en el empresariado de que van a continuar ganando dinero y ojalá que eso no sea un problema para aquellos de nosotros que estamos diciéndole que presten más atención a los problemas sociales del mundo, ¿no? Antes de terminar, Martín, hay una pregunta más de Fabricio sobre qué tan posible es que el plan de reducción de pobreza de la Fundación Paraguaya, utilizando el semáforo, se convierta en un plan nacional. Bueno, un plan nacional de pobreza y también estamos haciendo el semáforo de educación, que lo vamos a lanzar en Cartagena, Colombia, el mes que viene. Es utilizar el mismo concepto de autodiagnóstico, pero para profesores, para estudiantes y para padres de familia, para que cada uno asuma sus fortalezas y debilidades en el tema educativo. En el Paraguay, por algún motivo no tenemos estándares altos de educación. Hay como que una lucha para no aspirar a ser un país que estudia mucho. El promedio de clase de los paraguayos es de 3, 4 horas al día, cuando que los chinos están estudiando 8, 9 horas al día. Entonces tenemos que invertir más en educación y tenemos que invertir más en formación docente y tenemos que invertir más en premiar la meritocracia en la educación. Eso es algo que se está haciendo en muchos otros países con mucho éxito. Es cuestión de ponernos de acuerdo como sociedad. Pero lo que pasa en el Paraguay es que muchos dirigentes políticos no entienden la relación entre educación y progreso. Y entonces es muy difícil que ellos asignen recursos para la excelencia en la educación.
Y ese es un gran desafío que tenemos en el Paraguay, ¿no? Muchas gracias, Martín. La idea de este espacio desde Fundación Paraguaya es poder acercar a los interesados las tendencias mundiales en materia socioeconómica e informar sobre las iniciativas que la Fundación Paraguaya lleva adelante. Así es que esperamos que este tipo de webinars se van a ir repitiendo durante el año. Muchas gracias nuevamente, Martín, y gracias a todos por su participación. Muchas gracias a ustedes. Les quiero decir que los Global Shapers tienen mucho prestigio en el Foro Económico Mundial y en todos los ambientes se les invita a hablar a los empresarios. No es que se les trata como ciudadanos de segunda categoría. A los jóvenes shapers y emprendedores sociales se les hace mucho caso. Así que les felicito por esta iniciativa de conversar acá. Ahora es el mediodía y hace 0 grados, pero esta mañana hacía menos 14 grados. Un frío, pero bueno, da gusto. Hay mucha nieve, muchas montañas y un ambiente, al menos para mí, de mucha curiosidad. Les mando muchos saludos y espero que me puedan escribir a mi correo. El más fácil es martinburt@gmail.com y sigamos con este diálogo y este esfuerzo de aprender cada día más. Muchas gracias y muchos saludos.